La ciudad de Guadalajara en 2005 bullía con el ritmo incesante de los camiones, los vendedores ambulantes y los sonidos de la vida que se mezclaban con el calor de las calles. En el barrio de Santa Tere, entre casas de tejas viejas y fachadas desgastadas por el tiempo, vivía la familia García Navarro. Eran conocidos por su pequeño taller de carpintería, heredado por don Rafael, el padre, que había enseñado a sus hijos a trabajar la madera desde muy jóvenes. Su hija mayor, Mariana, tenía 22 años y trabajaba en una papelería del centro. Era alegre, responsable y soñaba con abrir su propio negocio algún día. La noche del 18 de septiembre de ese año marcó el comienzo de un misterio que, durante 2 décadas, pesaría sobre toda la comunidad. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad o país estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos reales que merecen ser recordados. Esa noche, Mariana salió de su trabajo alrededor de las 8. Llovía ligeramente, y las luces de los autos se reflejaban sobre el asfalto húmedo del centro. Tomó el autobús que recorría la avenida Alcalde, el mismo de siempre, rumbo a su casa. Su madre, doña Teresa, recordaba con precisión cómo ella había dejado el té servido sobre la mesa. Pero Mariana nunca llegó. Su celular fue hallado 2 días después, cerca del Parque de la Revolución, sin chip ni batería. La policía local inició las investigaciones con la rutina de un caso más de desaparición. Se revisaron cámaras del circuito municipal, de mala calidad y pocas en número, pero ninguna servía para rastrear su trayecto final. Los testigos aseguraban haberla visto descender del camión, pero después de eso, nada. Su novio, Carlos Méndez, un joven estudiante de arquitectura, fue interrogado varias veces, aunque no había pruebas en su contra. El caso se enfrió antes de cumplir 1 año. A medida que los días se convirtieron en meses y luego en años, la familia García Navarro se fue apagando. Don Rafael dejó el taller, incapaz de concentrarse entre sierras y virutas. Doña Teresa acudía todos los domingos a la catedral, encendiendo una vela en el altar de San Judas Tadeo, rogando por respuestas. Carlos, el novio de Mariana, se mudó a León y trató de rehacer su vida, cargando una culpa inexplicable. Para el 2010, el expediente de Mariana García dormía en una estantería polvorienta de la Fiscalía del Estado. Los agentes nuevos no sabían ni su nombre. Solo quedaban los recortes de periódicos viejos donde aparecía su sonrisa. Joven desaparecida en el centro de Guadalajara. Pero 20 años después, en el 2025, un giro inesperado despertó el caso que todos creían olvidado. Fue un operativo rutinario, lo que cambió el rumbo de la historia. La policía cibernética localizó un lote baldío en Tlaquepaque, donde se almacenaban objetos robados. Durante el cateo, entre las pertenencias incautadas, hallaron una cartera de mujer envuelta en plástico, con documentos a nombre de Mariana García Navarro. El hallazgo fue reportado al Ministerio Público, y en menos de 1 semana, la noticia volvió a ocupar los titulares locales. Reaparece evidencia de desaparición de joven de 2005. Los García Navarro, ahora envejecidos, recibieron la llamada con una mezcla de esperanza y temor. Doña Teresa, que ya caminaba con dificultad, lloró en silencio al escuchar el nombre de su hija después de tanto tiempo. Los agentes les aseguraron que reabrirían el expediente y revisarían los avances con nueva tecnología forense. El caso fue asignado a la agente Valeria Montiel, una mujer de 37 años, meticulosa y empática, conocida por reexaminar casos archivados. Al revisar las hojas amarillentas del expediente, detectó incongruencias en los horarios y testimonios del 2005. Uno le llamó particularmente la atención: la declaración de Carlos Méndez, el novio de Mariana, había sido tomada sin abogado presente
y no se había profundizado en sus registros telefónicos, porque en esa época el seguimiento digital era limitado. Valeria contactó a Carlos, ahora empresario de construcción en Los Altos. Cuando respondió a la llamada, su voz tembló. Aceptó reunirse en la fiscalía para colaborar en todo lo que hiciera falta. La reunión fue tensa. Carlos dejó claro que llevaba años intentando olvidar el caso. Contó que Mariana había estado distante en las semanas previas a su desaparición, que había discutido con sus padres por un préstamo que no le querían dar, y que una noche le confesó que alguien del trabajo la estaba acosando. Esas palabras abrieron un nuevo frente. La agente Montiel buscó los antiguos registros de personal de la Papelería Rivera, donde Mariana había trabajado. El negocio había cerrado hace más de una década, pero encontró al antiguo dueño, don Eliseo Rivera, que ahora vivía en Chapala. En una entrevista, el hombre mencionó algo que nunca había contado a la policía. Un cliente frecuente, un ingeniero jubilado, solía quedarse más tarde conversando con Mariana, tratándola con un interés que a ella la incomodaba. Su nombre era José Luis Valdés Ortega, quien en 2005 vivía a apenas 6 cuadras del paradero donde Mariana bajaba cada noche. La agente rastreó los antecedentes de José Luis y descubrió que había sido detenido brevemente en 2007 por una denuncia de acoso, aunque el caso fue desestimado. Sin embargo, el detalle que más intrigó a Valeria fue que Ortega aún residía en la misma dirección, en una casa de fachada blanca al fondo de una calle estrecha de ladrillo. La policía solicitó una orden de cateo bajo la justificación de encontrar objetos relacionados con el caso García. Cuando llegaron al domicilio, Ortega, de casi 70 años, abrió la puerta con gesto sereno. Insistió en que no conocía a Mariana. Pero al revisar su patio trasero, los peritos hallaron lo impensable. Bajo una capa de concreto, había una caja metálica con efectos personales de mujer, entre ellos un reloj grabado con las iniciales MGN y un cuaderno con poemas escritos a mano. El hallazgo bastó para detener al sospechoso. La noticia se esparció por Guadalajara en cuestión de horas. Los noticieros locales mostraban imágenes de la casa sellada y del convoy policial saliendo hacia la fiscalía. La comunidad que había llorado la desaparición de Mariana ahora observaba con incredulidad cómo un anciano respetado era llevado esposado. Algunos vecinos lo describían como un hombre tranquilo, amante de las plantas. Otros recordaban haberlo visto merodear la zona del centro hace años. En las redes sociales, el caso explotó. «El monstruo vivía entre nosotros», tituló uno de los portales. Sin embargo, la agente Montiel sabía que aún faltaba lo más importante: encontrar el cuerpo de Mariana y confirmar su responsabilidad sin margen de duda. Durante los interrogatorios, José Luis Valdés apenas hablaba. Solo dijo una frase que la agente no olvidó: «Si buscan la verdad, revisen el túnel bajo el Puente Viejo». Aquella pista llevó a un operativo especial al oriente de la ciudad. Peritos, bomberos y agentes revisaron las estructuras del viejo puente de Lázaro Cárdenas, cerrado hacía años por remodelaciones. La búsqueda duró 2 días hasta que localizaron restos óseos humanos enterrados entre escombros. Los análisis genéticos confirmaron semanas después que los restos pertenecían a Mariana García Navarro. Cuando la noticia se difundió, el silencio cayó sobre Santa Tere. Los García al fin supieron la verdad, pero fue una verdad que desgarraba más que el misterio. Los funerales se realizaron con apoyo del ayuntamiento, y cientos de vecinos que habían crecido escuchando su historia asistieron al sepelio con flores blancas. El juicio contra José Luis Valdés se transmitió parcialmente en medios locales. La fiscalía reveló que el hombre había mantenido un patrón de seguimiento hacia varias jóvenes de la zona, pero ninguna denuncia había prosperado. A medida que se conocían los detalles, la indignación crecía. La agente Montiel, después del proceso,
publicó un informe especial sobre la mala gestión de casos de desaparición en los años 2000 en Jalisco, mencionando cómo la falta de tecnología, de protocolos de género y de seguimiento permitió que muchas investigaciones se perdieran. Su informe impulsó la reapertura de otros 8 casos similares. A nivel social, el arresto dividió a la comunidad. Algunos defendían que José Luis era incapaz de tal crimen, otros pedían que se hiciera justicia sin piedad. Las marchas por la memoria de Mariana reunieron a miles, con carteles que decían: «No olvidamos a las que faltan». Lo más doloroso para la gente fue descubrir que el responsable había estado siempre tan cerca, saludándolos en la panadería, barriendo la banqueta, participando en las fiestas patronales. Su detención no solo cerró un caso, quebró la ilusión de seguridad en un barrio que durante 2 décadas había aprendido a convivir con la ausencia. Con el paso de los meses, el expediente de Mariana se convirtió en material de estudio en la Academia de Policía local. El nombre de la agente Montiel resonó como ejemplo de perseverancia. Doña Teresa, aunque anciana, creó junto a otras madres una organización civil llamada Luz de Espera, dedicada a acompañar familias con desaparecidos. El recuerdo de Mariana sigue vivo en su comunidad, no como un número en las estadísticas, sino como un recordatorio visceral de la deuda que el país tiene con quienes desaparecen y con los que aún las buscan. El eco del caso García Navarro aún resonaba en la prensa local semanas después de la confesión parcial de José Luis Valdés Ortega. Sin embargo, no todo parecía tan claro como la comunidad quería creer. La policía había encontrado pruebas, sí, pero el expediente contenía aún demasiadas inconsistencias. En los medios, algunos periodistas comenzaron a insinuar que el caso había sido cerrado con excesiva rapidez, solo para calmar la indignación pública. La agente Valeria Montiel lo sabía y sentía el peso de una responsabilidad mayor. No bastaba con un arresto, debía encontrar toda la verdad. En los primeros días de octubre de 2025, Montiel recibió un sobre anónimo en su escritorio. No tenía remitente ni sellos oficiales, solo un mensaje escrito a mano. La historia no está completa. Busca lo que escondieron en Miravalle. A primera vista parecía otra pista de los tantos fanáticos del caso, pero el sobre contenía una vieja fotografía de Mariana García junto a una mujer desconocida, ambas de uniforme de la papelería. En el reverso, una fecha escrita con tinta corrida. 17 de septiembre de 2005, un día antes de que desapareciera. Al ampliar la imagen en laboratorio, se notó algo más. Detrás de ellas, estacionado frente al local, estaba el mismo automóvil marca Nissan Tsuru que pertenecía, según registros antiguos, al ingeniero Valdés Ortega. Aquello colocaba al detenido en la misma ruta de Mariana justo antes de su desaparición. Si la foto era auténtica, se trataba de una evidencia que vinculaba al sospechoso directamente. Sin embargo, había un problema. Esa imagen nunca había sido mencionada en el expediente original del 2005. Montiel comenzó a sospechar que alguien dentro de la policía había ocultado pruebas. Decidió revisar los nombres de los investigadores involucrados en el caso original. Entre ellos figuraba el de comandante Rubén Núñez, ya retirado, quien había supervisado la búsqueda inicial y dado por cerrado el caso. Lo localizó en su casa de Tonalá, un barrio tranquilo de calles llenas de jacarandas. Rubén era un hombre robusto, de cabello gris y mirada cansada. Al principio se mostró reacio a hablar, pero cuando Valeria mencionó la foto, bajó la voz y pidió que apagaran las grabadoras. «No todos los que trabajamos ese caso hicimos bien nuestro trabajo», dijo, frotándose las manos. «Había presión desde arriba». Montiel lo observó sin pestañear. ¿De quién? De gente que no quería escándalos. Esa papelería tenía inversionistas con conexiones políticas.
El ingeniero Valdez era amigo de uno de ellos. Un tal Artemio Sandoval, funcionario del ayuntamiento en ese tiempo. Nos dijeron que siguiéramos una sola línea de investigación: el novio. La revelación golpeó a Valeria como un mazo. Según Núñez, hubo una orden verbal de archivar cualquier detalle que involucrara al ingeniero Valdez. En esa época, sin vigilancia digital ni control interno, era sencillo manipular expedientes. Al parecer, incluso se destruyeron documentos antes del cierre del caso. De regreso a la fiscalía, Montiel convocó una reunión con su equipo para revisar los archivos físicos en busca de rastros borrados. Durante 3 días, revisaron cientos de hojas hasta que hallaron una nota marginal en un informe de campo. Entrevista con J.L. Beto pendiente. Iniciales que coincidían inevitablemente con José Luis Valdez. El hallazgo dio nueva dirección a la investigación. Valeria comprendió que no era solo un caso de femicidio, sino una trama de encubrimiento institucional que había permitido a un agresor vivir libre durante 20 años. Mientras tanto, el juicio de Valdez comenzaba a atraer cobertura nacional. Cadenas de televisión enviaron equipos a Guadalajara, donde se transmitían en diferido las declaraciones más impactantes. En su defensa, el acusado negaba los cargos y afirmaba que las pruebas habían sido plantadas para culparlo injustamente. Sus abogados alegaban que los objetos encontrados en su casa pudieron haber sido colocados allí durante los años que la propiedad estuvo en remodelación. Durante una audiencia tensa, Valdez pidió declarar ante el juez. «No voy a decir que soy un santo. Tuve problemas, sí, pero nunca toqué a esa muchacha. Todo esto es por algo más grande», afirmó, mirando directamente a las cámaras. La familia García, presente en la sala, rompió en lágrimas. Doña Teresa necesitó apoyo médico. Don Rafael se mantuvo rígido, mirando fijamente al hombre que había destruido sus vidas. La agente Montiel, en la esquina del recinto, tomó nota de cada palabra. Tras la audiencia, decidió seguir el rastro del nombre que Núñez le había dado: Artemio Sandoval. Halló que se desempeñó como director de desarrollo urbano en 2005 y luego ascendió a puestos federales. Para 2025, era asesor privado de una constructora con proyectos en todo el Bajío. Contactarlo no sería fácil, pero un periodista local, Javier Luna, quien había cubierto el caso desde sus inicios, ofreció ayudar. Javier, veterano de 1000 notas oscuras, conservaba archivos que la mayoría ni recordaba. En su departamento, rodeado de cajas y grabadoras, mostró a Montiel un casete etiquetado como Caso Mariana G. 2006. Al reproducirlo, se escuchaba la voz joven del propio Sandoval en una entrevista informal, hablando sobre la necesidad de cerrar casos mediáticos para no afectar la imagen del municipio. Era la confirmación indirecta de que hubo presión política. Valeria reunió toda esa información en un nuevo informe interno y lo presentó ante el fiscal estatal. Pero la reacción fue fría. «Montiel», dijo el fiscal con tono calculado, «el caso Valdez tiene suficiente exposición. No necesitamos abrir frentes políticos. Lo que logró ya es enorme. No se desgaste». Esas palabras fueron una sentencia velada. Sabía que querían que dejara el tema, pero algo en su conciencia no se lo permitía. Esa noche, desde su departamento frente al Parque Alcalde, encendió un cigarro frente a la ventana y pensó en Mariana, en la foto, en los 20 años de silencio. De pronto recordó el mensaje del sobre. «Busca lo que escondieron en Miravalle». El barrio de Miravalle, al oriente de Guadalajara, era conocido por sus talleres mecánicos y almacenes viejos. Revisando los mapas del 2005, descubrió un terreno perteneciente entonces a Sandoval Construcciones, empresa dirigida por el mismo funcionario. El lugar estuvo abandonado desde 2007, cuando hubo una explosión de gas. Al día siguiente, sin avisar a sus superiores,
Montiel llevó a cabo una inspección discreta junto con Javier Luna. El lugar permanecía cerrado con vallas oxidadas, cubiertas de grafitis. Al entrar, el olor a humedad y solvente aún dominaba el ambiente. Entre escombros, encontraron una vieja caja fuerte empotrada en la pared colapsada de una pequeña oficina. Con la ayuda de un cerrajero, la abrieron. Dentro había documentos deteriorados, fotografías y un cuaderno de notas. En las primeras páginas figuraba una lista de nombres seguida de cantidades y fechas. En la parte superior, la firma A. Sandoval. Más abajo, una línea escrita a mano. Entrega de efectivo por caso García N. El corazón de Valeria se aceleró. Aquello implicaba directamente al exfuncionario en el encubrimiento del caso. Tomó fotografías de cada hoja y guardó los originales en una bolsa sellada. De inmediato llamó a la Unidad Anticorrupción Estatal. Pero la filtración fue más rápida que la justicia. En menos de 24 horas, la prensa local ya hablaba del caso Sandoval como la verdadera raíz del encubrimiento de 2005. El exfuncionario negó todo mientras su rostro aparecía en cada noticiero. La comunidad de Guadalajara vivía una mezcla de indignación y alivio. Por primera vez, se hablaba abiertamente sobre cómo la negligencia y los intereses políticos permitieron que casos como el de Mariana quedaran impunes. Las marchas se multiplicaron, impulsadas ahora por una nueva consigna. No solo fue uno, fueron todos los que callaron. Valeria se convirtió en símbolo de integridad. Pero su éxito tuvo precio. Recibió llamadas anónimas, amenazas, y fue suspendida temporalmente por violar protocolos de investigación. Aún así, no se detuvo. Con la ayuda de Javier Luna, comenzó a construir un dossier independiente para presentarlo ante la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el juicio seguía su curso. Nuevas pruebas forenses confirmaron que varias pertenencias de Mariana tenían restos biológicos coincidentes con Valdez y el argumento de la siembra deliberada se desmoronaba. Sin embargo, el ahora exfuncionario Sandoval intentó beneficiarse del caos mediático para desviar la atención, garantizando protección a cambio de silencio. Su maniobra no funcionó. La evidencia de Mirabal terminó por hundirlo. Para finales de ese año, ambos hombres, Valdez y Sandoval, enfrentaban cargos distintos pero vinculados. El primero, por secuestro y homicidio. El segundo, por obstrucción de justicia y encubrimiento. Las audiencias finales se realizaron en un ambiente cargado de expectación. Afuera del juzgado, familiares de otras víctimas llevaban pancartas con fotografías de desaparecidas desde los años 2000, exigiendo que también sus casos fueran reabiertos. La detención de Sandoval inspiró una ola de denuncias represadas durante décadas. Cuando el juez dictó cadena perpetua a Valdez y prisión preventiva a Sandoval, el silencio en la sala fue absoluto. Doña Teresa lloró sin sonido, tomada de la mano de Valeria Montiel. Don Rafael, con voz quebrada, solo alcanzó a decir: «Por fin podrá descansar mi niña». Pero la historia aún no terminaba. Tras el juicio, Valeria recibió el resultado de un peritaje que había solicitado semanas atrás sobre la foto anónima. En la esquina inferior, casi imperceptible, una marca de laboratorio revelaba que la imagen provenía de una cámara policial confiscada en 2005. Eso significaba que alguien dentro de la corporación original había querido ayudar, dejando aquella evidencia al alcance del futuro. La agente comprendió entonces que no todos guardaron silencio por miedo. Algunos lo hicieron esperando que el tiempo trajera justicia. Aquella noche, frente al altar improvisado en la esquina donde Mariana solía bajar del camión, Valeria colocó la foto, limpia y restaurada, encendida por una vela. La lluvia caía fina sobre la ciudad, mientras los rostros de quienes pasaban se reflejaban en el pavimento húmedo. El caso García Navarro se cerraba oficialmente.
pero su eco cambiaría para siempre la manera en que Guadalajara miraría sus propias cicatrices. Tras la sentencia de José Luis Valdez y la detención de Artemio Sandoval, Guadalajara parecía haber encontrado un respiro. Sin embargo, la calma era apenas aparente. En los barrios populares, en las colonias donde la gente aún salía de noche con miedo, comenzó a circular una idea amarga. Si el caso de Mariana había sido encubierto durante 2 décadas, ¿cuántos otros expedientes dormían bajo las mismas sombras? A mediados de enero de 2026, Luz de Espera, la asociación civil fundada por doña Teresa García y otras madres de desaparecidos, realizaba su primera reunión pública. En una pequeña sala comunal de Santa Tere, más de 50 personas llenaban el espacio, algunos con carpetas viejas, otros con fotografías envejecidas de hijos, hermanos o parejas. Doña Teresa, ya con el cabello totalmente blanco y la mirada serena, hablaba con una dignidad que imponía respeto. «Nos dijeron que los años borran el dolor», dijo frente al grupo, sosteniendo la foto de Mariana. «Pero el tiempo solo lo transforma. Hoy no quiero que lloren por mi hija. Quiero que exijamos que ninguna otra madre espere 20 años una respuesta». Sus palabras, grabadas por medios locales, se hicieron virales. En pocos días, Luz de Espera se convirtió en un símbolo de resistencia civil en todo Jalisco, recibiendo apoyo de colectivos de otras ciudades como Morelia, Guanajuato y Puebla. Mientras tanto, en la Fiscalía Estatal, la agente Valeria Montiel había sido reintegrada discretamente a su cargo. Su suspensión había terminado gracias a la presión mediática y a la intervención de la Defensoría de Derechos Humanos de Jalisco, que defendió su actuación como ejemplo de servicio público transparente. Pero la reintegración no vino libre de consecuencias. Una tarde, su jefe directo le entregó una carpeta sellada y murmuró: «Te reasignaron». Dentro estaba un nuevo caso marcado con la etiqueta «Revisión histórica, desapariciones femeninas 2000-2007». Era un encargo silencioso, casi una forma de mantenerla ocupada, lejos de los focos. Pero al abrir los primeros registros, Valeria comprendió que no podrían haberle dado una tarea más importante. El primer expediente que revisó correspondía a Laura Medina, una estudiante universitaria desaparecida en 2002, en circunstancias similares a las de Mariana. Las similitudes eran perturbadoras. Joven, trabajadora de medio tiempo, desaparecida tras salir de su turno nocturno, sin rastro. Revisó las declaraciones del caso y, entre ellas, volvió a encontrar un nombre familiar: Comandante Rubén Núñez, el mismo que había firmado el cierre del caso García. Aquello la intrigó aún más. Decidió visitarlo de nuevo, pero esta vez ya no como detective, sino buscando comprender el pasado. En su casa, Núñez la recibió con gesto sombrío. «Sabía que volverías», dijo sin sorpresa. «Todos esos casos tienen algo en común». Valeria lo escuchó en silencio mientras él sacaba de un archivador una caja de metal. Dentro había copias de informes no oficiales, fotografías y nombres de al menos 8 jóvenes desaparecidas entre 2002 y 2006. Ninguno de esos expedientes había llegado al archivo central. Nos ordenaban cerrarlos sin declarar avances. Decían que eran fugas voluntarias o casos personales. Pero algunos de nosotros guardamos copias, esperando que algún día alguien hiciera lo que tú estás haciendo. Valeria revisó los documentos con detención. En 3 de ellos aparecía nuevamente el nombre de empresas vinculadas a Sandoval Construcciones. Era imposible ignorar la conexión. El patrón era claro. Muchas de las víctimas trabajaban en locales o comercios situados cerca de obras públicas en desarrollo durante esos años, proyectos supervisados por la misma constructora. De regreso a su oficina, Valeria pidió acceso a los registros financieros de Sandoval. Con ayuda de un contacto en la unidad de inteligencia financiera, descubrió transferencias de dinero a cuentas fantasma entre 2003 y 2006. Los montos coincidían con las fechas de las desapariciones.
Era una red cuidadosamente tejida en torno al poder municipal y empresarial de la época. Pero mientras ella unía las piezas, los medios también hacían su parte. Javier Luna, siempre inquieto, publicó un reportaje titulado La cicatriz invisible de Guadalajara, donde detallaba el patrón de desapariciones femeninas vinculadas a obras públicas. El texto causó revuelo y reabrió viejas heridas. La opinión pública comenzó a exigir una comisión especial para revisar los casos olvidados de la década del 2000. En su vecindario, Valeria empezó a notar autos desconocidos estacionados por horas frente a su edificio. Sabía que la estaban vigilando. No dijo nada, pero lo registraba todo en un cuaderno. Su madre le suplicó que dejara el caso, temiendo por su seguridad. «Hija, ya hiciste lo que nadie se atrevió», le decía, «pero estas cosas dejan sangre en el camino. Si todos paramos cuando empieza el miedo, nadie sabrá nunca la verdad», respondía ella, abrazándola. Un mes después, en febrero, se aprobó la Comisión de Revisión de Casos Históricos de Mujeres Desaparecidas, presidida por la propia Montiel. El objetivo: revisar expedientes sin resolver entre 1998 y 2008. La medida fue celebrada como un paso sin precedentes. Entre los primeros casos asignados figuraba uno que estremeció incluso a Valeria: la desaparición de una joven llamada Evelyn Reséndiz, de 16 años, cuyo cuerpo había sido hallado en 2006 en Tonalá, pero nunca identificado completamente. Al revisar las pruebas forenses, la agente notó que las muestras de ADN nunca se habían cotejado con las bases familiares. Ordenó una nueva prueba con tecnología moderna. 2 semanas después, el resultado reveló que los restos coincidían con los de Laura Medina, la universitaria del expediente anterior. El error se debió a un cambio de etiquetas en el laboratorio forense de 2006. Un simple fallo administrativo había hecho que una familia esperara más de 20 años sin saber que su hija ya había sido enterrada como una desconocida. La noticia fue devastadora y esperanzadora a la vez. Los Medina, que vivían en Zapopan, acudieron a agradecerle personalmente. «Pensamos que nunca la encontraríamos», dijo la madre entre lágrimas. «Usted no solo encontró a mi hija, nos devolvió el derecho a llorarla correctamente». Aquella escena se volvió viral. Cámaras y reporteros capturaron el abrazo entre ambas mujeres como un símbolo de justicia tardía. Pero esa noche, al llegar a su departamento, Valeria halló su puerta entreabierta. Por dentro, todo estaba revuelto, los archivos personales quemados parcialmente sobre el suelo. En medio del desorden, una hoja sobreviviente tenía un mensaje escrito con marcador negro: «Deja de escarbar, Montiel». No llamó a la policía. Sabía que incluso dentro de la institución no podía confiar en todos. Cerró las cortinas y pasó la noche revisando en su mente quién podría haber filtrado su línea de investigación. Al día siguiente, reportó oficialmente un robo sin consecuencias, pero internamente guardó una copia digital de todo lo que había descubierto, enviándola de forma anónima al periodista Javier Luna, por si algo me pasa. Durante los meses siguientes, la comisión revisó 43 expedientes. 15 de ellos presentaban indicios de manipulación o pérdida intencionada de evidencia. En al menos 5 casos aparecían firmas del exfuncionario Sandoval o de empresas ligadas a sus allegados. Aunque Sandoval seguía en prisión preventiva, su poder aún se mantenía a través de viejos socios y abogados que intentaban desacreditar la investigación. Mientras tanto, Luz de Espera crecía. Organizaban marchas cada primer domingo del mes en el centro histórico. Las madres caminaban portando velas y los nombres de sus hijas escritos en listones morados. La imagen se volvió ícono nacional. Hasta en la Ciudad de México y Tijuana replicaron la iniciativa. Doña Teresa, aunque frágil, participaba en todas, sosteniendo una pancarta que decía:
No solo Mariana, todas las que faltan. La presión social surtió efecto. En junio de 2026, la Fiscalía Federal ordenó auditar los procesos locales de desapariciones en Jalisco durante los años 2000. Se descubrieron irregularidades en la cadena de custodia de pruebas y la desaparición de 278 expedientes originales. Fue un golpe histórico, y el trabajo de Montiel se convirtió en evidencia clave. Sin embargo, la tragedia no dejaba de seguirla. Una madrugada, Javier Luna sufrió un aparente accidente automovilístico en la carretera a Chapala. Aunque la policía dictaminó pérdida de control, Valeria sospechó algo más. Días antes, él le había dicho que había encontrado pruebas de que una fundación fantasma, creada por antiguos socios de Sandoval, seguía moviendo dinero en los archivos catastrales. El golpe afectó profundamente a Montiel. En su funeral, rodeada de colegas y madres de desaparecidos, juró continuar el trabajo que ambos habían iniciado. La verdad no muere con quienes la buscan, dijo ante las cámaras. Muere cuando los demás dejamos de hacerlo. Esa frase se convirtió en lema de las marchas de luz de espera. En los meses posteriores, Valeria utilizó su influencia dentro de la comisión para desnudar toda la red detrás de los casos archivados. Descubrió que, durante más de una década, múltiples funcionarios de nivel medio habían aceptado sobornos para clasificar casos como ausencias voluntarias y así evitar estadísticas negativas. Muchos de ellos aún estaban en activo. Presentó denuncias formales y varios fueron separados del cargo. Su lucha empezó a incomodar tanto que el propio gobernador de Jalisco la citó. En una reunión privada, le ofreció un cargo administrativo en la capital, más tranquilo y con mejor sueldo. Ella comprendió el mensaje. Querían sacarla del campo. «Agradezco su confianza, gobernador», respondió con calma. «Pero mi trabajo está aquí, donde desaparecieron a las nuestras». La noticia de su rechazo al traslado se difundió y reforzó su imagen de mujer incorruptible. Por primera vez en la historia reciente, una funcionaria estatal era vista por la población como una aliada genuina. A finales de 2026, Luz de Espera y la comisión encabezada por Montiel lograron identificar los restos de 7 mujeres desaparecidas hacía más de 20 años. Cada caso cerrado era una historia contada, un duelo posible, un fragmento de paz. Pero el peso de la verdad jamás se aligera del todo. Valeria lo sentía en los hombros, en las miradas de las madres que aún esperaban, en los rostros de quienes sabían que quizá nunca habría respuestas completas. A veces, caminando por las calles antiguas de Guadalajara, pasaba frente a las paredes donde aún se veían los carteles de Mariana. Las fotografías descoloridas eran testamento de todo lo que se perdió, pero también de lo que se reconstruyó. Una red de mujeres que ya no se callaban. Una ciudad que aprendía, poco a poco, a mirar de frente su propia herida.